Continuando con nuestra jornada, tenemos el honor de presentar a otro destacado profesional en el campo de la ganadería. Él es Marcelo Celestri, médico veterinario especialista en producción de carne. Marcelo trabaja para ABS, empresa líder en genética bovina, como gerente de carne europeo en Brasil. Primeramente, agradecer la invitación por estar acá hablando en Colombia sobre algo que dedico mucho tiempo de mi trabajo, muchas horas, tratando de esta parte, principalmente la parte de cruzamiento industrial. Y seguramente que como ya tengo mucho tiempo en ABS, trabajando y viajando por varias partes del mundo, yo creo que tuve una gran oportunidad de hablar con muchos ganaderos, conocer muchas fincas, conocer muchos sistemas de producción y tener con esto conceptos que yo creo que son verdaderos en cualquier parte del mundo. Y esto es muy importante para todos tener en cuenta, porque seguro que algunos números que vamos a pasar acá, estamos hablando de cosas capaz que muy buenas y para algunos no sea realidad. Yo comprendo perfectamente eso, pero nosotros necesitamos a buscar lo que tiene de mejor con una meta para saber dónde es posible llegar y lo que podemos hacer principalmente para al fin del día tener más plata. Y ahí tenemos algunos puntos que el tópico que me llamaron para hablar sobre la ganadería de cría más eficiente. Pusimos ahí con cruzamiento industrial. Pero la ganadería más eficiente, algunos puntos que tengo que salientar acá. ¿Qué es ser más eficiente? ¿Cuánto los invertimos? ¿Cuánto vuelve de plata? Esto es que es importante. Entonces, algunas adaptaciones a tu rodeo, a tu finca, seguro que hay que hacerlo. Pero mirar dónde es el potencial, dónde podemos llegar, esto es muy importante. Y acá también quiero hacer un comentario que el ganadero tiene mucha pasión. Esto es muy lindo porque nos da mucha resiliencia. Cuando tenemos pasión por el negocio, tenemos mucha resiliencia y esto es algo que es muy lindo, pero necesitamos tener un cuidado para que no nos perdemos en el camino. Y la vaca, cuando miramos la palabra eficiente, cuando comparamos con pollos y cerdos, el vacuno, la vaca es la hembra menos eficiente. Entonces, bueno, estamos hablando de eficiencia y la vaca, comparando con otros animales, no es eficiente porque demora mucho tiempo entre preñar, gestacionar, parir, destetar y tener un novillo listo. Que acá en Colombia, mirando los números de las presentaciones, miramos que tenemos muchas oportunidades en Colombia. Y la vaca, vamos a comparar, no es eficiente, pero nos acordemos que tiene un superpoder que hablamos en Brasil, que es transformar la pradera en la proteína más noble que nosotros necesitamos para el mundo, la carne. Entonces esto sí es un punto que a mí me encanta la ganadería, justamente por eso, porque para producir una buena carne necesitamos de la vaca, del ganado de cría, que es donde todo se empieza. Entonces, y otro punto más, que cuando miramos alrededor del mundo, normalmente el ganado de cría está en las zonas más marginales, donde el campo no son buenos, donde la agricultura no llega, donde no se puede hacer mucho más. Entonces sí,
felicitaciones para la vaca que consigue hacer muy bien ese trabajo, y nosotros tenemos que ahí sí mirar lo que tenemos, las condiciones que tenemos, porque conocemos lugares que tenemos como 4 o 5 vacas por hectárea, conocemos operaciones de ganado de cría en feedlot confinadas, y conocemos regiones que tienen 18, 20, 30 hectáreas para una vaca. Entonces, el ambiente que tenemos es lo que tenemos. Eso tenemos que tener en cuenta y ajustar para eso. Pero asimismo, dentro del ambiente que tenemos que hacer la vaca muy eficiente. Gracias. Y para eso buscamos qué es una vaca ser eficiente, una ganadería de cría eficiente. Acá traigo algunos números reales de analistas económicos que nos dicen que todos los ganaderos de cría que no tienen 75% de destete no tienen rentabilidad en su negocio. Entonces acá es un punto ya muy importante, porque ahí ya tenemos un número. Pero no, para tener 75% de destete necesitamos sí o sí ter más que 80% de preñez para todas las vacas y todos los años. Hay que repetir cría. ¿Y qué pesa ese ternero, ese producto? Un ternero, nosotros hablamos un número para poder ser comparable, de 160 kilos por vaca expuesta. O sea, si tengo 100 vacas, necesito destetar 160 kilos por vaca, por las 100 vacas, mismo que tengan preñadas solamente 50, 60. Entonces, claro, cuanto más vaca preñada, más fácil llegar a ese número. Y con 75% de destete, nosotros necesitamos buscar 220 kilos, que ahí María nos habló un poco del peso de destete que nosotros tenemos en Meca, y digo que 220 es un número sí a ser buscado, y sí es muy posible, y sí se pasa mucho con algunas tecnologías que vamos a hablar acá. ¿Y cuántos terneros destetados? Acá sí cambia mucho, porque depende mucho del sistema, del ambiente que tiene. Pero hay mucha gente, mucha no, pero hay gente que ya está destetando más de 2 terneros por hectárea. Entonces acá un indicador muy importante es cuántos kilos de ternero destetado por hectárea en su ganadería de cría. Hay que tener un número, hay que tener esta cuenta para llegar y saber, bueno, dónde estoy, dónde necesito llegar. Y seguro que una meta realista para su ambiente. ¿Y esta vaca debe parir cuándo? Para ser eficiente tiene que parir temprano. Temprano significa para la mejor época de pradera de tu realidad, de tu campo. ¿Cuándo es la mejor realidad? Entonces, la vaca tiene que parir antes de los meses que tienen más disponibilidad de pradera, como estábamos hablando ahí de manejo de pastoreo. ¿Por qué? Porque la vaca cuando tiene el verdeo tiene más leche, el destete más pesado. Si nace al medio de la estación buena de pasto o para el fin, esta vaca no está entregando la eficiencia que necesita. Y ahí nosotros estamos hablando de la IATF, la inseminación a tiempo fijo, que es una herramienta que nos permite decidir qué día que la vaca van a parir. Eso cambió mucho en Brasil. Cuando nosotros miramos los números de Brasil los últimos 10, 15 años, ha cambiado mucho, mucho. Y la diferencia fue la IATF. Porque eso nos permitió mejorar la reproducción y permitió también ingresar mejores genes, mejor genética, para poder lograr estos números. Y por último, pero no menos importante, vender bien. ¿Qué significa eso? Significa producir algo que el mercado quiere, que el mercado paga más. Entonces eso siempre hablamos a algunos ganaderos muy apasionados por algunas razas, por ejemplo, y quieren producir algún animal
que el mercado no paga. No hay cierto errado, pero tiene que entender que si quiero lograr más plata, tengo que mirar qué mercado está buscando. Entonces esos puntos son muy importantes. Y mirando la ganadería de cría eficiente, nosotros buscamos la vaca. ¿Cuál es la vaca ideal? Porque ahí unos dicen así, no, la ganadería nosotros manejamos una población, un grupo. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que necesitamos mirar vaca por vaca. Así como la agricultura, hoy todos hablan de agricultura de precisión, nosotros también necesitamos mirar con una pecuaria de precisión, mirando cada unidad de producción, y esta unidad es la vaca. Y así conocer vaca por vaca y entender por qué dentro de mi finca algunas vacas cumplen aquellos números y otras no. Y ahí identificar estas mejores vacas, seleccionarlas, multiplicarlas y descartar la vaca que no están cumpliendo. Si tuviera que elegir una palabra para decir qué es la vaca ideal, es la vaca fértil. Simples así. La vaca que empreña, que desteta y que me entrega un ternero al fin del año, un buen ternero. Esta es la vaca ideal. Y ahí encontrar esta vaca ideal en mi finca, porque nosotros necesitamos entender que el animal es una combinación del genótipo, que es la genética que los animales tienen, el ambiente que están viviendo y la relación entre ellos. Entonces, yo puedo poner la mano en la genética a través de la inseminación, a través de los toros que voy a comprar, a través de las vacas que estoy seleccionando para parear, las vacas que estoy seleccionando para poner en cría. Entonces, cada vez que mando una vaca al descarte, esta vaca fallada, esta vaca que no me sirve, esta vaca, estoy haciendo una selección. Y el ambiente son los campos que tenemos, pero el ambiente es un todo, y acá no podemos olvidar lo mismo que yo creo que voy a hablar varias veces el nombre de María, porque está muy alineado cuando dice que la gestión, la sanidad, la reproducción, la nutrición, todo tiene que estar juntos, porque no se olviden que al mismo lugar que cuando nosotros nos permitimos las condiciones de los animales expresar las características genéticas, ahí sí se diferencia un animal de mala genética y un animal muy bueno. Cuando no tengo las condiciones, seguramente que no se parece. Vi que mucha gente preguntó, y este es el camino, sobre costo-beneficio. Entonces, justamente, si vale la pena invertir plata en algo, si tenemos una genética específica para eso, seguro que sí, que vale la pena invertir. Pero si la genética no está adecuada, no va a valer la pena. Entonces podemos mexer en el genótipo y en el ambiente. ¿Y cuáles son las vacas ideales? ¿Cómo identificamos los mismos números? La vaca que tiene un parto temprano, que repiten la cría todos los años, porque la función de la vaca es producir un ternero. Imagínate que tengo 100 vacas de cría y tengo 60% de destete. Es decir, que tengo una compañía con 100 empleados y 40 están de vacaciones todo el año. Y estoy pagando. A mí no me sirve. Y si alguien aquí está contento con eso, creo que puede até ser que está haciendo plata, pero tiene mucha plata arriba de la mesa. Y esto es la oportunidad que nosotros estamos intentando hacer que comprendan, porque hay mucha gente haciendo eso. Hola, hola. Ahí está. Una vaca que desteta un alto percentual de su peso vivo. ¿Cuál era un número meta? 50%.
Este es el número que buscan. Y ojo, hay vacas que entregan mucho más. Entonces, si tengo un individuo y una vaca, un individuo que me entrega, ¿por qué no tengo varios de estos? Y hay una que no está me entregando nada. La decisión está con nosotros. Y otra vez, el mensaje final de María, que decía que descubiertas era, ¿cómo se decía? No es encontrar tierras nuevas, es sí mirar con otros ojos. Y así, en este contexto, les digo a vos que la producción, la eficiencia, no está en decir que mi finca está acá en Trópico Bajo, en Colombia, por eso no consigo. No, eso no es verdad. En todo el mundo, esto va a depender del gerente, del administrador, del dueño. Este tiene que tener la responsabilidad y entender lo que quiere hacer o no. Porque es posible hacer, o entonces yo encuentro una disculpa. Una vaca que no tiene problemas funcionales, no tiene problemas de pata, de ubre, de teta, de ojo, cualquier cosa, es una vaca que sí cumple con su función, que entrega un buen ternero. Entonces, nosotros tenemos que mirar cuáles son las vacas que están entregando aquello que quiero. Yo tengo una meta, tengo seguro que, como dice, adaptar a tu condición. Eso no se pasa de un año a otro. Pero podemos poner un plan de 5, 6, 8, 10 años. Pero necesitamos empezar a trabajar. Esto es necesario. Porque sí o sí la presión económica va a sacar el ganadero que no es eficiente del campo. Eso se pasa en todo lugar del mundo. Y ahí, hablando de eficiencia, puxando un poco más para el tema que trata para mí, el cruzamiento es una herramienta muy poderosa que nosotros tenemos. Porque el cruzamiento tiene genéticamente un factor que es la heterosis. Y para aquellos que no comprenden qué es heterosis, una fórmula muy simple de entender es que 1 más 1 es igual a 3. Es así, es una mágica que acontece con los animales. Pero otra vez, tengo que hablar para ustedes que esto es una máquina de hacer carne, pero no lo hace de gracias, no lo hace gratis. Entonces, yo digo muchas veces, conociendo el cruzamiento industrial, que el cruzamiento F1 nace con el comedero al pie. Y ahí para creep feeding, para suplementación, para terminación, para ceba, sí, el comedero tiene que hacer parte. Porque yo estoy con una genética para producir mucho. Si voy a restringir el ambiente, dar solamente una pradera, no voy a dar suplementación, capaz que no sea el mejor camino. Porque uno está haciendo el cruzamiento porque quiere producir más. Si quiere producir más, sí o sí tiene que dar más condiciones. Esto, Brasil se pasó a muchos años atrás, que empezó el cruzamiento y se volvió para atrás porque no estaban preparados. Cuando comprendieron cómo se producía ese animal, empezaron a ganar mucho. Y ahí, hablando un poco más, nosotros comprendemos lo que es la vaca eficiente, lo que son unos números que buscamos, y hablamos de cruzamiento, pero seguro que nosotros necesitamos el reemplazo de vaquillas. Y hablando de mejoramiento genético, esta curva, esta campana que llamamos acá, para quien está acostumbrado con mejoramiento, seguro que está acostumbrado a mirar este gráfico. Pero esto para explicar simplemente es que adentro de esta campana tienen que estar todos los individuos de una población. Por ejemplo, todas tus vacas de tu finca. Son las vacas que tienen. Tengo 100, tengo 1000, no importa cuánto, tengo 50. Todas las 100 vacas tienen que estar acá adentro. Clasificadas por un índice. ¿Qué índice? Por ejemplo, aquellos números que yo mostré. La vaca que pare temprano,
la vaca que desteca un alto percentual de su peso, la vaca que está preñada todos los años. Entonces yo consigo identificar y clasificar las vacas de las mejores a peores. Entonces yo voy a tener una punta y una cola y voy a tener un promedio. Entonces, explicando este sistema, o que es mejoramiento genético, el promedio de mi población tiene que mejorar. ¿Esto está claro? ¿Qué pasa? Yo tengo a mis vacas todas paridas, sea cualquier percentual de destete que tengo, yo tengo mis hembras, las terneras, pero tengo terneras de las mejores vacas y de las peores vacas. Si todas adentran para la recría y van para la próxima estación de servicio, ¿cuál es mi próximo promedio? Si tengo las buenas y las malas, mi promedio sigue acá. Y el único factor que tengo para mejorar un poco justamente es la genética del toro que estoy poniendo, sea monta natural, servicio natural o sea inseminación. Pero igual, yo estoy trayendo genes de los buenos y de los malos. Este promedio, esta línea promedio cambia mucho poco. ¿Qué es la propuesta que nosotros queremos hacer? La selección del reemplazo sea de las mitad de las vaquillas para adelante. Y ahí, ¿por qué? Yo estoy una sugerencia de usar el cruzamiento como una herramienta de mejorar kilos producidos por hectárea. Pero si yo uso el cruzamiento en todas las vacas, no tengo reemplazo. Entonces, cuanto mejor mis vacas, mejor mis productos. ¿Está claro? Está fácil de comprender. Pero ¿cómo tengo mejores vaquillas? Asegurando las vaquillas de las mejores vacas. Cuando yo selecciono estas vacas de acá de adelante, seguramente estoy trazando esta línea de promedio más para adelante. Y ahí sí estoy haciendo mejoramiento genético. Y vos pueden creer que haciendo eso, año tras año, en 4 o 5 años, tienen otro perfil de vacas en tu bodega, mucho más productivas. Y lo que indicamos para usar, que esto es el plan genético, que es el concepto de apareamiento más nuevo que tenemos, y gracias a las tecnologías disponibles que tenemos hoy, como por ejemplo el semen sexado, porque nosotros tenemos, por ejemplo, vacas cebú, que es el caso de acá cuando estamos hablando de cruzamiento. Tenemos las vacas cebú, identifiqué las mejores vacas, y estas vacas el apareamiento con semen sexado de hembra de toros con características maternales. Y así todos están de acuerdo que voy a producir muy buenas vaquillas. Y las otras, una genética terminal. Para de ahí, si nacen negras, por la genética del cruzamiento, seguramente que no van a ser vaquillas de reemplazo. Y ahí estoy asegurando que el mejoramiento genético va a se pasar. Y la genética que nosotros estamos trabajando mucho, y ahí como dice que mucho tiempo de mi trabajo es dedicado a este producto, que ABS ha lanzado algunos años atrás, hace la verdad que poco tiempo, pero ya es un suceso muy fuerte. Hoy el número 1 de ventas en Brasil, lejos del segundo lugar. Es la superdosis, donde tenemos entendiendo las mejores soluciones para el cruzamiento industrial. Porque eso nació como la gente preguntaba: Marcelo, ¿qué toro que vos indicas para usar el cruzamiento? ¿Qué toro están dando? Y ahí, mirando esto, la respuesta era muy dura, porque era una responsabilidad muy grande a un ganadero en Brasil de 10.000 vientres, decir, usa este toro. ¿Y si el resultado no anda? Este muchacho
viene a mí y ahora. Y charlando con varias personas, con varios veterinarios, varios ganaderos, buscamos lo que más importa para quien está trabajando con cruzamiento industrial. ¿Qué buscan? Y desde este punto que empezamos a trabajar este concepto de superdosis. Porque los clientes fueron a una encuesta abierta y lo decían. Bueno, muchos la verdad que decían, yo quiero precio bajo del semen. El precio no es algo que yo tengo como mexer genéticamente, entonces el precio deletamos. Para varios criadores, el número uno, y esto sí fue una unanimidad, querían la fertilidad. Bueno, esto sí es importante porque puedo tener la mejor genética, si no premia bien, no nace el mejor ternero, entonces no sirve. Entonces la fertilidad realmente es algo muy importante, pero después que tenga un gran desarrollo, que gana bastante kilos, que sea muy eficiente en cuanto come, porque la comida es la parte más cara del proceso. Entonces, cuando voy a invertir en una suplementación, yo quiero que los animales respondan, que tengan una respuesta muy buena de lo que están comiendo. Y que sea un producto al final que el mercado busca, que paga más. Entonces, nosotros en Brasil tenemos muchos programas de bonificación de carcasas de la canal. Entonces, ¿qué son esas características? Y así buscamos este producto. Y a partir de ahora, lo que voy a hablar sobre superdosis, estamos hablando de datos de vacas cebú, los toros de superdosis en vacas cebú, con terminación intensiva. Lo que quiero decir con este mensaje es que mis vacas no son Nelore, no son cebú, son mezclas, son mestizas. Que le digo, no es que nos sirve, pero los datos que tenemos, seguridad para decir así, anda en este sistema, en clima tropical, en vaca cebú, haciendo F1 con terminación intensiva, en comedero. Y las tres soluciones son la parte que atiende la fertilidad, la genética y cuál índice que está seleccionando la genética. Y el Fertility Plus es la tecnología que tenemos para garantizar una buena fertilidad al tiempo fijo. Es eso. Este producto tiene más de 15 años, esta tecnología. Es la tecnología que está dentro de superdosis. Por eso nos garantiza ahí buenos datos de fertilidad que vamos a ver más adelante. Es número 1 de ventas. El rotulado de 3 toros en la misma pajuela. Eso no voy a entrar en detalle técnico de qué se pasa, pero el comportamiento del Fertility Plus frente a los toros que tienen la mejor fertilidad es como si fuesen los mejores toros. Entonces, esto me garantiza un alto índice de fertilidad. Nos estamos prometiendo acá, cuando tengo una reproducción muy eficiente, muy buena, y que ya tengo excelentes datos de preñez, el Fertility Plus no va a aumentar más, pero va a garantizar este número. Pero cuando tengo situaciones más difíciles, más desafiadoras, ahí sí el Fertility Plus tiene una margen mejor. Esto que miramos en Brasil. Y con qué genética, nosotros entendiendo que este caso es muy impactante para nosotros de ABS, porque un CEO en una reunión global de carne preguntó, pues nosotros estamos haciendo mejoramiento genético. Y toda la gente, sí, por supuesto, sí, seguro que sí. Y digo, tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al mercado, compramos un toro de alguna cabaña, de algún seleccionador de genética, y multiplicamos esta genética. Nosotros no somos los dueños, no tenemos la capacidad de seleccionar lo que vamos a multiplicar. Y desde ahí
nació la idea de tener un núcleo genético de carne que está ubicado en Estados Unidos, en que seleccionamos un grupo de toros con las características que nosotros buscábamos, porque a partir de ahí nosotros teníamos el poder de decisión de descartar, de seleccionar y el apareamiento para cada generación ser mejor que la pasada. Y esto porque también el gran mercado de inseminación de carne en el mundo es para cruzamiento, sea en cebú o sea en vaca de leche. Son los dos mercados más grandes de semen de carne en el mundo. Entonces eso sí, hace sentido producir algo específicamente para cruzamiento. Y las características es una genética 100% terminada. Y acá una provocación. Se tiene toros buenos angus, sí, seguro que hay, muy buenos, excelentes. Pero ¿vos conocen algún criador de angus en cualquier parte del mundo que selecciona su genética para poner en vaca cebú? Yo no conozco. Entonces todo el criador de raza pura busca características, como dicen, un animal equilibrado, balanceado, que tengan tantas características buenas maternales como terminales. Y esto limita cuando yo no me importa la característica maternal. Yo quiero un animal extremadamente productivo. Entonces, y normalmente, para quien no conoce, las características terminales muchas veces son antagónicas con las maternales. Entonces, esto es muy importante. Acá en New Era Genetics tenemos una selección 100% terminal, enfocada en ganancia de peso, en eficiencia alimenticia, valor de la calidad, el punto de mercado, que es muy importante, todos los animales genotipados y una característica de mercado que en todo el mundo se pide eso, homocigotos negros y mochos. ¿Por qué? Porque es una característica, no es porque a veces le gustan los toros negros, es porque el mercado pide, la gran mayoría del mercado pide estos animales. Entonces por eso que seleccionamos así, y por eso decimos que son creados a la medida y no por casualidad. Porque un toro angus puro puede ser muy bueno, por casualidad vamos a encontrar un toro muy bueno, pero cuando ese toro se muere, por casualidad necesitamos encontrar un nuevo, un reemplazo. Y eso entonces es el concepto que decía que nosotros somos multiplicadores de genética y no mejoradores. Y a partir de ahí nosotros estamos sí trabajando con el mejoramiento genético a full. Y nosotros invertimos mucha plata, mucho tiempo, mucha gente, y seguimos con eso, controlando desde la IATF, de la aparición, identificación uno a uno con la gente en el campo, importante, son fincas comerciales. Nosotros no podemos tener maquillaje en el sistema, porque estamos seleccionando y produciendo datos para el cliente comercial. Entonces, si esto está maquilado, no me sirve. Entonces son rodeos comerciales que tenemos ahí, son varios en Brasil, y controlamos todas las etapas, genotipados, la parte de la crianza, la parte de los comederos que nos traen la información de la eficiencia alimenticia, hasta el fin del proceso, del feedlot, del confinamiento, y a la carcasa, la canal, donde tenemos todos esos datos. Y esto sí nos hace muy fuertes en la tomada de decisión de qué genética está andando bien, porque nosotros no estamos, no es un, como dice en Brasil, un chute. Sí. Entonces, esto es basado en datos del mundo real. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Tanto es que nosotros con los datos que tenemos, sabemos que solamente ABS tiene estos números. Esto es tan importante que el volumen de datos que tenemos es más grande
que algunos programas de mejoramiento genético de algunas razas. Entonces, sí, nosotros sabemos lo que estamos hablando. Tenemos hoy datos del mundo real ahí de más o menos casi 200.000 animales, donde 55.000 hasta el fin, hasta el canal. De este canal, como 6.000 tenemos el sacrificio técnico, donde medimos 25 características de la carcasa. Tenemos una información nueva de alrededor de 10.000 animales al año, 1.600 animales que ya pasaron por los comederos de eficiencia alimenticia y más de 30.000 genotipados, para asegurar que los genes, estamos identificando que estamos seleccionando genes para multiplicar. Y hablar de todos esos datos y entender que todos los que están entregando más y mejor y más rápido, nosotros teníamos que hacer una validación a campo para saber si está pasando en nuestros clientes lo que estamos hablando. Y ahí hoy estos números son los números cerrados desde que empezó la superdosis. Entonces entregamos 3 puntos percentuales a más en fertilidad, una ganancia promedio diaria en el confinamiento de 9%, una eficiencia alimenticia de más 20% y un peso de canal de más 16%. Preguntaban aquí la parte de costo-beneficio, de cuánto vale eso todo, y acá se queda muy simple cuando nosotros entendemos que 3 puntos percentuales, no considerando alguna posible pérdida, 3 puntos son 3 terneros a más en cada 100 vacas. Hola, Marcelo, vale la pena preguntar comparado contra qué. Lo que estás exponiendo, Marcelo, es importante decir comparado contra qué. Sí, muy bueno acordar que esto comparado son los datos todos de animales F1. Y estamos comparando acá contra datos de animales Angus y los toros progenie. Esos son los datos de progenie de toros Angus y toros Nuera que están adentro de la superdosis. Entonces 9% más de una ganancia promedio diaria es como pasar de 1.500, de un kilo 500 para un kilo 635. Estaba la presentación de María diciendo que 90 gramos se corta ahí como 3-4 meses. Acá estamos hablando de 135 y se puede mucho más. Este es el promedio. La conversión alimenticia de 20% equivale a un tiempo de confinamiento de 120 días, que es el promedio en Brasil, de menos 180 kilos de materia seca. Esto es economía en el bolsillo directa. ¿Cuánto cuesta la materia seca? Es decir, que esos animales están ganando más peso con menos comida. Esto es el resultado práctico de la eficiencia alimenticia. El peso de la canal, más 16, para el peso de carcasa de Brasil, más 44. La arroba de Brasil son 15 kilos de carcasa. 44 son prácticamente 3 arrobas a más. 3 arrobas a más en Brasil es prácticamente R$1.000 a más por animal. Solamente este punto, cuando hablamos de costo-beneficio, está muy fácil de entender. Y nosotros acá queremos pasar el mensaje de que lo que estamos hablando, hablando que va a pasar, que sí, eso se pasa. Nosotros queremos validar esta información, estamos trabajando día por día atrás de esto para entender. Estos animales de acá es un lote de 125 novillos, estaban aquí al día de cargar para el frigorífico. 90% son toros hijos de toros Nuera, 10% hijos de toros Angus. La primera consideración que tengo, ni yo acá tengo capacidad de identificar cuál es el Angus, cuál es el Nuera. Entonces cuando uno dice, ¿cómo se parecen los toros
nuera, los hijos, la progenie. Digo, se parece como Angus. Es eso. Porque nosotros no conseguimos distinguir. El otro punto, toda esta parte de selección terminal, ganancia de peso, eficiencia alimenticia y peso de la canal, queremos saber si está pasando. Y este es el romaneo de este lote. Miren que son 125 animales. Y acá, fíjense, 391 kilos de carcasa de promedio. Es bárbaro, es una carcasa americana. Pero más, miren la edad de los animales. 0 dientes, 59, 2 dientes, 64 animales. Y 2 capaz que perdidos ahí con 4 dientes. Animales extremadamente jóvenes y muy pesados. Es producir más en menos tiempo. Entonces, esto nos abrió los ojos y digo, bueno, pero Marcelo, esto es un cliente muy especial, ese ahí está fácil, es un cliente muy bueno, pero esto se repite. Nosotros ahí pegamos un lote de vaquillas, 143 también está mezclado, pero hay un 70% como nuera y un 30% como Angus. Fueron a faena con 21 meses de edad. Acá también no se distingue que es nuera y que es Angus, porque se parecen lo mismo. Pero que llama más la atención son que los animales superiores de este grupo, comparando con el promedio del propio grupo, 63% más de ganancia promedio diaria, y fue muy buena, prácticamente 1,8 kg en el tiempo del feedlot. La mejor animal, la mejor hembra, pasaron por los comederos de eficiencia alimenticia. El mejor animal para ganancia promedio diaria, 2,930 kg. Fueron 33% más eficientes en conversión alimenticia. En cuanto el promedio del lote, 8 kilos para producir 1 kilo de carne, los mejores comieron 5,5 kilos para producir el mismo kilo. ¿Cuánto cuesta esto? Más 28% de peso de la canal. El promedio 279 kilos, los mejores, ahí la mejor 357. Entonces le pregunto a vos, cuando vaya a decidir qué semen de cruzamiento voy a utilizar. A mí me encanta elegir los animales que tienen una ganancia mejor, una eficiencia mejor y un peso de la canal mejor. ¿Quién tiene esos datos? ¿Quién tiene esta información? Nosotros tenemos. Y acá lo hago otra provocación, porque mucha gente, porque es normal, nosotros también pasamos por eso. La competencia tiene los toros Angus con los EPDs americanos y me dicen, no, yo quiero el mejor toro para peso al año, para peso de carcasas. Ok, ¿dónde está el trabajo que comprueba que esto va a pasar? Porque nosotros estamos mostrando lo que se pasa y se pasa con más gente también. Entonces esto es muy importante. Este es un cliente común, un cliente ABS hace 30 años que tiene un sistema de producción en una zona de tierras muy fracas. La edad de faena, seguro que después del destete los animales se han encerrados, pero la edad de faena, 18 meses. ¿Y qué pasó en 3 años? ¿Qué pasó en 3 años? Fueron 3 años que usaba genética Angus y después pasó a usar superdosis. Miren lo que cambió. El consumo de materia seca pasó de 2,65 para 2,35. 11% mejor. O sea, está se pasando lo que decimos. Este caso fue muy interesante porque este cliente vive en el campo y tiene pocos empleados. Y los empleados dijeron así, mira, aquel lote de novillos está enfermo. ¿Por qué está enfermo? Porque no están comiendo todo. Y él, en los días que la gente de campo sale, de folga, de off, como le dicen, este
el dueño sube al tractor y va a tratar a los animales. Y digo, no, vamos a ver, porque el vagón forrajero tiene la balanza, pone la comida baseado en sus números, y puse la comida y realmente sobró mucha comida. Y digo, pero los animales no parecen enfermos. Al lunes llegó la gente de campo, vamos a pesar, pues esos animales realmente algo está pasando. Estaban ganando más peso que los lotes del promedio de los años anteriores. Entonces, miró, pero ¿qué está pasando acá? Y ahí que fue que nos llamaron ahí, estábamos hablando justamente que estaba se pasando lo que estamos prometiendo. Una mejor ganancia, una mejor eficiencia alimenticia y mucho más. Peso de la canal, un promedio de 3 años atrás de 310 kilos pasó a 385, 24% más de peso de la canal. Un rendimiento de carcasa de 55 para 57. Entonces, este cliente está haciendo mucho más plata con las superdosis de lo que hacía 3 años atrás. Seguro que nada anda solo. La gestión, nutrición, sanidad, la nutrición, todo está todo mejorando. Pero lo que quiero pasar acá es que sí, es posible. Incluso estaba conversando hoy, hablando hoy por la mañana, en Brasil también tenemos las exportaciones de ganado vivo, como presentó James ahí temprano. Y en Brasil, el criterio es que sean animales hasta 300 kilos. Y un cliente nuestro, ahí de Pará, está al norte de Brasil, nos llamó caliente. Mira, está pasando un problema. ¿Qué problema? Uns 20 a 30% de los terneros no puedo vender para exportación. ¿Qué pasó? Cruzaron de 300 kilos. El navio no está comprando más. Son muy pesados. Digo, pero ¿qué voy a hacer? Digo, nos pediste una genética y ahí está. Entonces esto está pasando. ¿Y cómo nosotros comercializamos esto? Las superdosis nosotros tratamos de 3 categorías que son seleccionadas por un índice genético que está adentro de este índice. Ganancia de peso, eficiencia alimenticia y valor de la canal. Entonces la apartamos ahí, del promedio para arriba, apartamos en 3 grupos de toros. Los plata, que están arriba del promedio, el oro, que son los mejores, y el platino, que son los top de los top, lo que hay de mejor. Y tenemos también una otra categoría, por una situación que nos solicitaron del campo, los toros top destete, que es para quien justamente vende toda la producción al destete. Al destete, nosotros tenemos número, no está acá en esta presentación, pero no más de 20 kilos al destete, que es el promedio de nuestro banco de datos. Y hablar entonces de cómo usar las superdosis, del plan genético. ¿Qué significa eso? Identificar las mejores y las peores vacas. Y las mejores vacas, la sugerencia es usar el semen sexado de Nelore con características maternales muy fuertes. Así va a producir vaquillas mejores de las mejores vacas. Va a acelerar mucho el progreso genético. Y las vacas peores, usar el cruzamiento industrial a través de la superdosis, que va a producir una excelente producción de F1, de valor agregado, y más que todo, para el mejoramiento genético de tus vacas, va a mantener esta genética de baja performance afuera de su rodeo. Entonces, para concluir acá, algunas cosas para pensar. ¿Cuál es el costo de la genética en el costo total de la producción? Nosotros sabemos que esto significa entre 2 a 3%. Es muy poco. Muy poco para todo lo que se pasa en la decisión de la compra. Porque la genética es el único insumo permanente y acumulativo que tenemos. Mira que la suplementación es extremadamente importante. Pero la ración que estoy dando hoy, si le corto mañana se para la ganancia de pesos.
Si doy una vacuna en 6 meses, 1 año, cuando ya se pasa el efecto de esta vacuna, si no lo hago la otra dosis, ya no hay más. Pero la genética está ahí. Y ahí aquí un punto que desafía porque es permanente y acumulativo para el bien, para lo bueno y lo malo. Entonces tenemos que saber muy bien lo que estamos seleccionando. Entonces la gran herencia y diferencial de todos los atos son sus vacas. Entonces entender cuál es la vaca ideal en su sistema en tu sistema de producción, en tu ambiente, en tu finca. Esto sí es el gran desafío, entender cuáles son las vacas que entregan más. Y sí, nosotros tenemos varias biotecnologías disponibles, como la superdosis, como el semisexado, y una propuesta acá que vos tengan objetivos muy atrevidos que permitan lograr mejores resultados, mejor rentabilidad, más plata en el bolsillo. Y el plan genético es un excelente camino de evolución y es una forma muy objetiva de lograr sus resultados. Entonces nosotros, con todo el trabajo que tenemos, con todos los números que tenemos en la mano, con toda la validación de campo que tenemos, nosotros podemos firmar sin pretender ser prepotente acá, pero nadie entiende más de cruzamiento industrial que ABS, porque nosotros estamos mostrando lo que se pasa en el mundo real. Esto es muy fuerte. Hoy, quien me pregunta qué genética que yo indico para un cliente, yo estoy muy seguro, porque nosotros tenemos muchas bases por detrás de todo el trabajo. Muchas gracias.